Ustedes lo saben, el presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo ha generado intensas discusiones en el Parlamento, también en la opinión pública, en la sociedad civil. Por un lado se destacan medidas como el aumento de las becas Butiá, los refuerzos a la tarjeta Uruguay Social, también el lanzamiento del programa Uruguay Innova, simplemente para darles algunos hitos. Por otro, persisten reclamos por falta de recursos en áreas sensibles como educación pública, infancia, investigación científica, la lucha contra la pobreza infantil que afecta a más de 20% de los menores de 6 años en nuestro país. En este contexto también se han cruzado declaraciones polémicas entre oficialismo y oposición, pero el asunto es que en el Palacio Legislativo se está discutiendo y se está renegociando. La diputada Ana Olivera es una voz activa en esta negociación parlamentaria y señaló que el presupuesto nunca sale igual a cómo entra. Buen día, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Además, decía fuera de micrófono que es una hora aceptable para los parlamentarios que pasamos 12 y 14 horas ahí adentro y después que entras es imposible salir. Así que venís para acá y después te vas para allá. Yo Perfecto. le puse el mote de maestra a Olivera, docente sí, pero de secundaria. Exactamente, pero feliz día para todas las maestras y los maestros que realmente cumplen una tarea hermosa. Más ahora en un momento donde hay que recomponer la red social, el maestro hace muchas veces como catalizador, como buffer, como... ¿no? Y aparte ahora que son los 20 años de los maestros comunitarios que justamente se conmemoraron en el Palacio Legislativo, es fortalecer un área que es el maestro también llegando a la casa de ese alumno, de esa alumna que tiene dificultades y que por algún momento, por algún tema no está yendo lo suficiente o tiene alguna dificultad. Ya vamos a hablar entonces qué correlato tiene esta consignación que se le hace a los maestros acerca de su rol social y el presupuesto nacional, ¿no? Porque ya vamos a ir específicamente a eso. Pero a rasgos generales decías, el presupuesto nunca sale como entró. Es decir, estamos en etapas de negociación los uruguayos. Lo he dicho varias veces porque es mi experiencia. Mi experiencia de los dos lados del mostrador ha sido como integrante del gobierno que se redistribuyera también en función de la educación. Capaz que ustedes lo recuerdan, pero quizás uno de los temas más importantes del último periodo del FAR, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que tenía una buena cantidad de recursos por encima de... Es decir, porque cuando se habla de los recursos, no se habla de lo que ya está, se habla de cuánto más hay. Exacto. ¿No? Bueno, y en realidad, en las negociaciones que hubo vinculado con los temas de la educación, fue al Ministerio de Desarrollo Social, entre otros. Gonzalo Sibila me dice, no des ideas, no estoy diciendo hacer eso ahora, no se me ocurre, por otros motivos que puedo explicar. Es decir, pero en ese momento se saca del MIDES para la educación. En el periodo pasado, yo ya estando en la oposición y en el Parlamento, sucedió exactamente lo mismo. Les decía el otro día en sala, estamos discutiendo, estoy reproduciendo la discusión pasada porque había que conseguir recursos para becas, para descentralización y para el clínicas. El presupuesto en el quinquenio pasado vino 0 para la educación, no es así ahora. Pero si nosotros mismos consideramos que es insuficiente y no nos imaginamos que no haya recursos para la descentralización, por lo tanto esos serán temas que vamos a conversar con el Ejecutivo y temas que vamos a conversar con la oposición. Porque también... ¿Y hay un margen de maniobra real para poder modificar el mensaje que manda el Ejecutivo? Bueno, eso es lo que estamos estudiando. Uno tiene a veces las visiones parciales, ¿no? Y cada ministerio elabora su presupuesto. El ministro Gabriel Odone decía, el presupuesto que presentaron todos los ministerios y los organismos es 10 veces más el incremento que nosotros estamos planteando. Es decir, eso tiene que ver con las necesidades. Pero después
Es decir, el meterse adentro de las planillas, en ver dónde están los recursos. Entonces es un trabajo que lleva su tiempo, son estos 45 días que tenemos, pero que estamos haciendo. Y bueno, todavía no terminamos la presentación de todos los ministerios. Ahora en un ratito tenemos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, o sea, entramos en un área distinta de la que hemos estado hasta ahora, es el área de la infraestructura, es el área de la obra, es un área que no está en los 140 millones, pero son 800 millones de dólares anuales que va a haber para las obras, es decir, porque son obras que tienen un financiamiento distinto, Sí. ¿verdad? Digo para pensar que además de los 140 millones para las obras de infraestructura hay, es decir, otro destino presupuestal. Y bueno, cuando tenés la visión general, anoche hablábamos con el presidente de la comisión, yo en este momento estoy como coordinadora de la bancada, bueno, de ir ya comenzando a trabajar, y además de eso hay que mirar también otras cosas porque el presupuesto no es solo dinero, en el presupuesto hay un articulado importante con otros aspectos en los cuales inclusive a veces el propio ministerio que viene dice, bueno, acá habría que poner esto así o de otra manera, o sea que también estábamos viendo cómo agrupar aquellos otros artículos del presupuesto que no son estrictamente de dinero y que ameritarían también un ojo. ¿Y ya identificaron qué podrían cambiar o por No, dónde van todavía a...? no. Todavía no, porque necesitamos tener esa especie de cierre. El 30 es la última comparecencia, el 30 viene el Ministerio de Economía y Finanzas como tal, la primera fue el equipo económico, y bueno, creo que entre ahora y ese momento vamos a ir trabajando en esta dirección. Pero ya hubo algún digo porque acá han pasado eso, que tuvimos a la Sí. gente de la UTEC, a Sí. los docentes de la universidad, y creo que dijiste que ya algunos recursos para, por ejemplo, la UDELAR y para la UTEC ya se estaban empezando a conseguir, ¿puede ser? No. ¿No? No dije eso, dije que es para eso para lo que tenemos que conseguir. No, o sea, No. no se consiguió todavía, están trabajando Estamos trabajando puntualmente para UTEC y para UDELAR. Sí, y no solo, tenemos una lista corta, como digo yo, donde hay temas en los que tenemos que poner el acento, temas que están vinculados también con la violencia basada en género. Es decir, hay otros aspectos en los que estamos pensando para los que creemos que tendría que haber más recursos. Sobre eso, la semana pasada recibimos a la Asociación de Magistrados y le preguntamos, bueno, hay un 40% de asignaciones presupuestales para la infancia, ¿no? ¿Cómo va a permear eso en la justicia para los niños? Y las dos dijeron, no va a permear. Ninguna no va a dar ninguna respuesta a la justicia enfocada en niños, ¿no? En juzgados de familia, por ejemplo. Bueno, no es tan así porque, en mi opinión, que conozco un poco de eso, de años en el Consejo Consultivo de los Derechos de la Niñez y la Infancia. En realidad, en todos los temas de violencia basada en género, el problema que siempre hemos tenido es que la niñez es invisible, que es otro problema. Por lo tanto, la ley trató de darles visibilidad a niñas y niños y efectivamente el incrementar en juzgados y en fiscalías vinculadas con los temas de violencia es también abordar el tema de la infancia. De hecho, cuando hablo de la violencia, no sé qué comentaron, pero ellos mismos en la reunión todavía no han ido a la comisión, pero sí se han reunido con todos los partidos políticos y una de las cosas que han manifestado, que yo comparto, es la necesidad de mayor cantidad de juzgados. Ellos dicen que están contentos con que se hayan puesto los juzgados en Ciudad del Plata, que eran una necesidad. Es decir, la Suprema Corte es parte de recursos destinados a ese tema, pero ellos piensan que tendría que haber también para Canelones. Por ejemplo, esta fue parte de las conversaciones. Ahora, si tú instalas un juzgado allí, además tiene que haber fiscalía. La fiscalía sí estuvo y la fiscalía sí lo planteó. Por lo tanto, en esto de buscar recursos que tú planteabas, uno tiene que mirar todo el panorama de todos los recursos que necesita buscar antes de decir ya están los recursos para esto, para lo otro. Pero efectivamente, la UDELAR, la UTEC, la violencia basada en género abarca estas cosas. Nosotros hicimos en el periodo pasado
y me tocó a mí como presidenta de la Cámara. Ustedes saben que la Cámara de Diputados, es decir, se alterna entre los distintos partidos. Me tocó como Frente Amplio el último periodo, y del periodo de Ope y de Andújar venía un convenio con la UDELAR sobre el tema del estudio de la ley. El estudio de la ley, contrario a lo que algunos piensan, lo que dice es que lo que es necesario es mayor cantidad de elementos de justicia, incluyendo el tema de los defensores de oficio. Está vinculado con eso las mayores necesidades. Y nosotros lo ampliamos, firmamos en febrero de este año la ampliación, porque era del área metropolitana el estudio y queríamos tener el estudio de todo el país para tener detectados efectivamente las dificultades que existen para el abordaje de la ley. Perdón, Ana, porque estuvieron en la Asociación de Magistrados el otro día. Creo que es el 6,5% del presupuesto que ellos pidieron de total, le dan solamente 6,5%. Y dicen que hace 30 años que el Poder Judicial recibe en el torno del 1% del Producto Bruto en materia de presupuesto, siendo que tiene mucho más gastos que, por ejemplo, otro poder como el legislativo. Y dejan entrever de que en realidad son el poder pobre, ¿no? dentro del Estado, dentro de los tres poderes, que no tienen autonomía, que siempre se les retasean recursos, que como funcionan bien y se los ve bien hacia afuera, entonces no se les asigna más recursos. Pero lo cierto, están gritando por mayor cantidad de recursos para no solamente humanos, sino materiales, económicos. Por ejemplo, los juzgados de violencia basada en género pidieron 24, si no me equivoco, Sí, la mayoría sí. en el interior. Ese sí, 2 24 se pidieron. le asignó en este presupuesto. Es decir, hay ahí una tensión. Sí, sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Por eso, cuando yo hablé de violencia basada en género, estoy pensando en todo el sistema. O sea, es mucho más complejo, ¿verdad?, que las tobilleras, que también pensamos que hay que fortalecerlo. O sea, es un paquete bastante importante. Entonces, esto de que nunca salió como entró tiene que ver con esto. O sea, si no sería un pasaje formal, el pasaje no solamente porque hoy el Frente Amplio tiene que hacer acuerdos para que salga el presupuesto, y sobre todo porque para poder cumplir con lo que ya está se necesita que se voten los ingresos, y ese es un tema nada menor, o sea, porque los ingresos están basados, o sea, el presupuesto está basado en una situación, como se plantea, de incertidumbre regional, de todo punto de vista, ¿no? Es decir, está planteado como un crecimiento, el crecimiento con la inversión privada y la inversión pública, generando trabajo de calidad, pero simultáneamente con los ingresos que están previstos, es decir, con las modificaciones tributarias. Entonces, eso es lo que hace la posibilidad de tener hoy la previsión que tenemos de 140 millones. Digo esto porque también la oposición dice que es un presupuesto optimista, ¿no? Es decir, mientras nosotros estamos analizando todo lo que falta, la oposición dice es un presupuesto optimista, ¿de dónde va a salir todo eso? ¿Y no crees que tiene un punto la oposición cuando tú misma acabas de decir que el contexto es de incertidumbre global? Es decir, se lo vengo repitiendo a algunos entrevistados, el país está jugado a crecer. ¿Y si no crece? Bueno, eso siempre es una posibilidad que resuelve? existe. Primero, eso siempre es una posibilidad que existe. Exacto. Porque eso es un presupuesto. Exacto. ¿No? Es decir, acá nosotros tomamos una opción nada menor. El presupuesto, la rendición de cuentas que había previsto el gobierno pasado era que este año íbamos a tener un 2,8% de déficit. Como decía Odone cuando vino a la rendición de cuentas, seguramente pensaron que íbamos a llegar y hacer un ajuste fiscal, porque el déficit para este año, es decir, ya con lo que tenían previsto, ¿no? O sea, no estamos hablando de... Ustedes saben que el presupuesto de este año es equivalente al presupuesto del año pasado, no hay incremento. Y bueno, en ese sentido, en realidad va a ser de un 4,1%. ¿No? Lo cual es mucho. Ahora, nosotros no hicimos un ajuste ni redujimos en absoluto nada de los ministerios, nada se redujo de los ministerios, se tomó una línea de base también respecto a lo que dice la oposición, tanto que criticaron el carnaval electoral y tomaron la línea de base del 24,
efectivamente, tomamos la línea de base de lo ejecutado en el 24, que es mucho más de lo que estaba en el planillado, porque lo hicieron mediante refuerzos de rubros en muchos de los ministerios, y además de eso dimos este incremento, que todos consideran que es insuficiente, ¿no? Entonces, esta es la contradicción que tenés que resolver. Los recursos que precisás parten de la base de que hay una serie de inversiones que sí se van a hacer, la inversión pública sí se va a hacer y eso es muy importante, o sea, ya tenés comprometido que vas a hacer las obras, por ejemplo, las obras vinculadas con el Consorcio Montevideo, todo lo que tiene que ver con la negociación que se hizo de Arasatí, es decir, y la construcción de las otras plantas, más Casupá, más Solís Chico, todo eso es obra pública, todo eso es crecimiento, ¿no? La obra pública, además, es un crecimiento que se ve en la casa de los ciudadanos, en la casa de los compatriotas. Por otro lado, tenés otras que son de endeudamiento a largo plazo y son todas obras que generan trabajo de calidad. Todo lo que vamos a ver hoy con Lucía Echeverri vinculado con las obras viales importantísimas. Pero además son obras viales que están vinculadas con una perspectiva de también el comercio Mercosur. Entonces, puede pasar eso y siempre puede pasar. Creo que hay medidas tomadas porque, aunque parezca que es optimista, las medidas son a la baja. Les voy a contar un secreto, ¿no? Nosotros tuvimos reunión en Suárez y tuvimos una reunión antes, habíamos tenido los del equipo que estamos en el presupuesto, es decir, con Odone en presidencia. Y entonces él nos dio unas cifras vinculadas con lo que se piensa que va a salir del impuesto global. Esos son recursos muy importantes, ¿no? Y yo anoté eso, soy viejo método, papelito, anoto. Y entonces me daba 300 millones de dólares solamente el impuesto global. En realidad, cuando se hace la cuenta del impuesto global, yo veo que hay 200 millones. O sea, son 400 en la globalidad de toda la modificación tributaria, ¿no? De ingresos a partir inmediatamente no. Hasta en eso la previsión es también progresiva. Es en el 27, ¿por qué? Porque de poder cobrarse el impuesto global, de aprobarse en diputados el impuesto global, es decir, empezaría recién a estar los ingresos en el año 27, porque son 18 meses que demora después de aprobado. Sin embargo, contabilizó 200, o sea, está contabilizado a la baja, puede ser más. Pero de también puede lograr ser que nosotros. se tranque en el Parlamento. ¿Por qué? También puede ser, Porque eso es lo que, esa es la otra parte, que no solamente es buscar recursos, por eso lo dije inicialmente, sino lograr que se aprueben los ingresos. Pero perdón, porque lo que te preguntaba Gaby, ¿no? Están muy confiados en este presupuesto, que es un presupuesto, que tiene supuestos presupuestales que incluyen, por ejemplo, abatir el déficit en 1,5 puntos sobre el final del periodo, ¿no? ¿Cómo se abate el déficit según el presupuesto? Con recaudación, afinar la recaudación y con estos nuevos ingresos vía estos nuevos impuestos. Ahora, te puede salir que no te lo voten, el impuesto mínimo global, al parecer sí, el Frente Amplio tendría los votos, pero eso es un cuarto, ponele, creo que de la parte de ingresos por impuestos. Pero ¿qué pasa si no se recauda lo que se estima que se va a recaudar? Ahí hay posibilidad de que haya un ajuste fiscal sobre No está planteado que sea sobre los trabajadores de ninguna manera. Eso es algo que se ha repetido incesantemente, quiero que quede claro, porque esa es la visión desde el día 1, ¿verdad? Desde el día 1 vos ya sabés que este año tenés un 4,1. Sin embargo, no decidiste ni reducir los recursos de los ministerios, todo lo contrario. Aunque son insuficientes, los estás incrementando, es decir, y al mismo tiempo no lo hiciste sobre los trabajadores. Y de verdad el hecho de haber llegado con preacuerdos o acuerdos con casi todos los públicos para el presupuesto fue una cosa bastante importante donde no existe pérdida. No existe pérdida salarial. Ana. Y sobre los privados Sí. existe recuperación en los más bajos, ¿no? Entonces, hay todo un paquete que muestra una clara orientación, es decir, sin lugar a duda, con recursos que no son lo suficientes, es decir, pero para dar respuesta a los problemas. Y yo tengo un comentario sobre algo que decías recién, que faltan recursos para la primera infancia. Yo creo que
tuvimos al Ministerio de Desarrollo Social, ustedes deben haber tenido a Abdala después estuvimos ese día estuvimos sesionando desde las 10 de la mañana hasta las 12:15 de la noche. Estábamos todos cuando terminamos fundidos. Y de verdad, o sea, el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social en los temas vinculados con la infancia, articulados con los demás, porque yo insisto, los recursos extraordinarios para la protección social no son el 40%, son el 60%, porque ahí está incluido todos los temas de las vulnerabilidades, que ya a esta altura no quiere decir nada la palabra, pero tiene que ver con calle, tiene que ver con salud mental y además con salud. Salud mental ahí porque está vinculado también con calle. O sea, hay una cantidad de aspectos que están entrelazados que para mí eso es la eficiencia del gasto. Ana, o sea, si yo logro que trabaje junto el Ministerio de Vivienda con Uruguay Crece Contigo y con INAU, estoy además haciendo más eficiente cada peso que tengo. No es hablando el de gran- cada peso, perdón, Sí, Caro, hablando de cada peso, tengo que volver al impuesto mínimo global. ¿Ya está asegurado, por ejemplo, el voto de Cabildo Abierto? No, nosotros no tenemos asegurado ningún voto de nada todavía. Y nosotros aspiramos a conversar con todos los partidos y de hecho nos hemos planteado ayer en esta conversación que teníamos con el presidente de la comisión, empezar las conversaciones esta semana. O sea, ya llevábamos 17 días el otro día que estaba fichado y ustedes vieron que tenemos un cartel enfrente que nos dice cuánto vamos. Es decir, y bueno, la idea es empezar a reunirnos y ver opiniones, porque por ahora tenemos las opiniones, pero no todos opinan. Muchos hacen preguntas genuinas cuando vienen las delegaciones y sentarnos a conversar, no nos hemos sentado a conversar todavía. Sí, antes de cerrar, quería preguntarte, porque vos decías, bueno, hay plata, hay un problema de articulación, ¿no? Y desde tu experiencia en el MIDES, tuvimos a Nicolás Laza acá que decía, uno de los grandes problemas que hay que empezar a modificar es la cantidad de programas que tiene el MIDES, que muchas veces se pisan y hay un mal manejo del recurso. Esto no lo decía él, pero se traduce pero es de eso. Entonces, ¿no hay un debe en el Frente Amplio, que fue el fundador del MIDES, el que crea el MIDES, en gestionar mejor para que empiece a haber resultados en esa transversalidad de datos que necesita el Estado para resolver el problema? Tú te olvidás que en el medio hubo un hiato. Tuvimos 5 años de un Ministerio de Desarrollo Social con 3 ministros distintos. Independientemente de eso, un ministerio que no quiso que funcionara el Consejo Nacional de Políticas Sociales. Lo digo como parte de interpelante, no interpelante porque no hubo interpelación hacia el Ministerio de Desarrollo Social, pero sí una pregunta que hicimos sostenidamente: ¿por qué no se reunía el Consejo Nacional de Políticas Sociales? Que es el que junta, porque ahí había habido un estudio de todos los programas que se superponían, es algo que quedó pronto, es decir, cómo lograr la mejor articulación, y se tomó la decisión de que no funcionara. Y me decía, uno de los ministros me dijo, en la era del celular, así, está en la versión taquigráfica, no son necesarias las reuniones. Y nosotros le explicábamos que las reuniones no son solo para coordinar, son para pensar juntos. Porque si uno piensa juntos, que es eso lo que plantea la ley de primera infancia, si uno piensa juntos, juntos destinan los recursos, además. Entonces, eso es algo que no sucedió en los 5 años que pasaron, al revés, fueron creciendo. Hay nuevos programas, hay programas que hubo también, lo dijo el ministro, que tienen buena evaluación, como Ni Silencio ni Tabú, y que se va a extender ahora, vinculado con el tema de salud mental, es decir, pero en realidad es un tema que está planteado desde hace muchos años, que había una vía de ir abordándolo y que esa vía se suspendió. Hoy fue de las primeras cosas que el Ministerio se planteó, bueno, ver cómo esta cantidad enorme de programas, inclusive entre direcciones distintas que existen, se acoplan, pero no es solo adentro del Ministerio, es con otras áreas. O sea, el tema de la infancia, es decir, si tú no abordás, la pobreza infantil es pobreza de niñas y niños en hogares pobres. Y en esos hogares pobres hay que resolver varios temas. Por eso la importancia de volver al hogar, porque una de las cosas que perdimos en el quinquenio pasado fue la presencia capilar en el territorio.
no es vengan, hay lugares a los que tenés que ir tú, a la casa, allí, a trabajar directamente con la familia, como hoy decía esto de volver a fortalecer maestros comunitarios. Bueno, en esa casa además hay que resolver que haya piso, que haya baño, que haya, o sea, una cantidad de cosas que condicionan el futuro desarrollo de esas niñas y niños. Bueno, hoy hay un programa, Crece desde el Pie, que va a trabajar mancomunadamente, ¿verdad? Y que está vinculado con los temas de vivienda, con el Ministerio de Desarrollo Social, con Uruguay Crece Contigo en particular, que trabaja con niños de 0 a 3 años, es decir, y que esperemos que, bueno, las metas son ambiciosas, porque el presupuesto no solo tiene números, el presupuesto tiene metas de a cuántos llegar, a cuántas familias llegar, a cuántos niños llegar. Bueno, ojalá podamos cumplir, pueda el gobierno cumplir en llegar a todas esas familias que tiene planteado. Ojalá. Con eso nos quedamos. Trabajaremos. Gracias, Por favor. Ana. Nos vamos directamente